El conflicto de la cultura moderna, por George Simmel. 13.5. Trataré ahora de mostrar la misma voluntad fundamental en uno de los más recientes movimientos filosóficos, movimiento que se aparta de la manera más decisiva de las formaciones de la filosofía, históricamente establecidas. Quiero denominarlo como pragmatismo, porque con este nombre ha sido bautizada la más conocida ramificación de la teoría, la americana, a la que, por lo demás, considero la más superficial y limitada. Independientemente de esta, como de toda otra fijación hasta ahora existente, me parece, para nuestro interés actual, la motivación siguiente como la decisiva. De todos los dominios particulares de la cultura, no hay ninguno más independiente frente a la vida, ninguno tan autónomo, situado a tal lejanía de las conmociones y necesidades, de las individualizaciones y contingencias de la vida como el conocimiento. No solo vale que dos veces dos son 4, o que las masas se atraen en razón inversa del cuadrado de la distancia, prescindiendo de que los hombres lo sepan o no, y siendo indiferentes cualesquiera transformaciones que el género humano experimente, mientras permanezcan como válidos estos principios, sino que también los conocimientos más inmediatamente enlazados a la vida juegan en ella su papel, justamente porque son, en todos los flujos y reflujos de sus corrientes, algo intangible para ésta. También el llamado saber práctico es, naturalmente, un saber teórico, que solo después es empleado para fines prácticos, pero que como saber continúa perteneciendo a un orden con su propia ley, a un dominio ideal de lo verdadero. Esta independencia, desde siempre reconocida a la verdad, es discutida por el pragmatismo. Todo paso de la vida, tanto de la exterior como del interior, así argumenta el pragmatismo, consiste en cualesquiera representaciones de conocimiento cuya verdad conserva y mejora nuestra vida, cuya falsedad nos lleva a la perdición. Pero como nuestras representaciones son dependientes de nuestra conformación psíquica y, de ningún modo, reflejos mecánicos de la realidad en que se enreda nuestra vida práctica, sería la más rara casualidad que las representaciones, desarrolladas exclusivamente a consecuencia de nuestro modo subjetivo de pensar, puedan conducir a consecuencias deseadas y calculables dentro de aquella realidad. Lo probable es, al contrario, que ciertas representaciones, entre las sinúmeras que determinan nuestra vida en acción, reciben el título de representaciones verdaderas a causa de su influencia dinámica progresiva sobre esta vida, mientras otras representaciones de consecuencias opuestas son dichas erróneas. No existe, pues, aquella verdad, desde luego independiente, que solo más tarde es rebajada hasta la corriente de la vida, para dirigirla exactamente, sino al revés. Entre los innúmeros elementos teóricos que produce esta corriente de la vida y que influyen, a su vez, retroactivamente en su dirección, hay tales cuya influencia está de acuerdo con nuestra voluntad de vida. Acuerdo casual puede decirse, aunque sin esta casualidad no podríamos existir. Y justamente estos elementos son para nosotros los verdaderos, los exactamente conocibles. No los objetos por sí, ni una razón soberana que existe en nosotros determinan el contenido de verdad de nuestra representación, sino que la vida misma produce, ya según sus propias utilidades groseras, ya según las más profundas necesidades del espíritu, aquella jerarquía de valores entre nuestras representaciones, de las cuales señalamos un polo como la completa verdad y el otro como el completo error. No puedo aquí exponer ni criticar esta doctrina. Tampoco me importa su razón o sin razón, sino el hecho de que tal doctrina, que justamente ahora adquiere desarrollo, arrebata al conocimiento su vieja pretensión de ser un dominio que se mantiene libre, regido por leyes ideales independientes. Ahora es él un elemento encadenado a la vida, que se alimenta en su fuente, dirigido por la totalidad y unidad de sus direcciones y fines, y legitimado por sus valores consolidados. La vida, de este modo, ha reclamado su soberanía sobre una provincia,
hasta ahora aparentemente separada de ella y autónoma, y con un más profundo giro intuitivo del mundo, ha de expresarse de modo que las formas del conocimiento, constituyendo por su interna consistencia y su sentido por sí mismo suficiente, un marco fijo o un cañamazo indestructible para todo nuestro mundo de representaciones, se disuelvan por y en el torrente de la vida, cuyas fuerzas y direcciones, deviniendo y cambiando, se muestran flexibles, sin que aquellas opongan a estas resistencia por propio derecho y por propia validez ilimitada. La vida, como concepto central de la concepción del mundo, alcanza la caracterización más pura allí donde ella llega a ser, mucho más allá de la transformación del problema del conocimiento, el hecho originario metafísico, la esencia de todo el ser en general, de suerte que todo fenómeno dado es una pulsación o un modo de representación o una fase del desarrollo de la vida absoluta. Esta, en el desarrollo total del mundo hacia el espíritu, asciende como espíritu y desciende como materia. Y si esta teoría responde a la cuestión del conocimiento por la intuición, que, más allá de toda la lógica, de toda mediación racional, abarca inmediatamente la verdadera interioridad de las cosas, esto significa que solamente la vida es capaz de comprender a la vida. Por consiguiente, también toda la objetividad, el objeto del conocimiento, así comprendida, debía ser transformada en vida, a fin de que el proceso del conocer, perfectamente explicado como una función de la vida misma, esté también seguro de tener frente a sí un objeto totalmente penetrable por él, por ser de su misma esencia. Mientras el pragmatismo, en su expresión original, transmutó en vida la imagen del mundo, solamente desde el punto de vista del sujeto, esto ha acontecido aquí también desde el punto de vista del objeto. De la forma como principio del mundo, externo a la vida, como determinación de la existencia con su sentido y poder propios, no ha quedado nada. Lo que aún pudiera señalarse en esta imagen como forma, solo existiría merced a la vida misma. Apartándose del principio de la forma, culmina esta transformación en la aversión no solo del pragmatismo, sino también de todos los pensadores imbuidos por el moderno sentido de la vida, contra el sistema cerrado en el que la época anterior, dominada aún por la idea clásica de la forma, había visto la completa salvación filosófica. El sistema quiere reunir, por así decirlo, simétricamente, todos los conocimientos, por lo menos en sus conceptos más generales, desde un motivo fundamental hasta una construcción proporcionadamente formada por todos lados de partes superpuestas y subordinadas. En la perfección arquitectónica estética, en la conclusión y plenitud logradas en esta construcción, ve, y este es el punto decisivo, la demostración de su exactitud objetiva y de que ahora realmente la totalidad de la existencia es abarcada y comprendida. Haciendo de la satisfacción y plenitud internas de la forma la última piedra de toque de la verdad, es la más extrema culminación del principio de la forma en general, y es contra esto que se defiende la vida, la que si bien siempre crea formas, también siempre las destruye. La posición intuitiva del mundo, que estas teorías ganan para la vida, es fijada en dos direcciones. Por una parte, la vida rechaza el mecanismo como fundamento cósmico. El mecanismo es tal vez una técnica de la vida, quizá un fenómeno de su decadencia. Por otra parte, también es rechazada la idea como independencia metafísica, como dirección o sustancia suprema e incondicionada de toda existencia. La vida no quiere ser dominada por lo que está por debajo de ella. No quiere absolutamente ser dominada. Por lo tanto, tampoco por la idealidad que se atribuye respecto a ella el rango superior. Si, no obstante, ninguna vida superior puede dejar de saberse bajo la dirección de la idea, sea como poder trascendental, sea como exigencia moral o como otra exigencia valorable, parece esto actualmente solo posible, con probabilidad de éxito, porque las ideas mismas provienen de la vida. Es la esencia de la vida producir de sí misma lo que la dirige y redime,
lo que hace de ella un contraste y lo que en ella, venciendo, es vencido. Se conserva y se eleva, girando, por así decir, sobre su propio producto, y que éste, subsistente por sí mismo y dirigiéndola, está en oposición con ella, es justamente su propio hecho original, es el modo como ella misma vive. El antagonismo a que ella llega con lo que la supera es el conflicto trágico de la vida como espíritu, el que, naturalmente, llega a ser más sensible en la medida en que la vida tiene conciencia de producirlo por sí misma y, por lo tanto, de contenerlo orgánica e infaliblemente.